Bien, entonces, abierta la sesión. Soledad, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente, ingresó a la comisión el proyecto de ley que permite la postergación de cuotas de créditos hipotecarios y crea garantía estatal para caucionar el pago de las cuotas postergadas. Este proyecto cuenta con un informe de la Comisión de Economía y a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse respecto de las normas de su competencia. Se ha calificado con urgencia de discusión inmediata, que será renovada el día de hoy, por lo tanto vence el 7 de diciembre. Ya. ¿Nada más? Nada más. Bien, Soledad, como le pregunté por el interno respecto del proyecto de ley de garantía en materia de niñez, Sí. también tenemos una urgencia que entiendo se vencía hoy día o mañana. Estaba con urgencia suma que vencía mañana y se va a renovar también el día de hoy, por lo tanto va a quedar con 15 días más, hasta el 16 de diciembre. Pero efectivamente, sí, lo que pasa es que más que la urgencia legal, lo que tenemos es un compromiso asumido por la sala cuando se discutió el otro proyecto, y en eso el gobierno cumplió con las urgencias, pero somos nosotros los que no pudimos por el tema del presupuesto, que nos ocupó prácticamente todos los días desde hace 15 días. Entonces, lo que termine la sesión, dependiendo de cómo avancemos ahora, vamos a tener que fijar algunas reuniones extraordinarias para ver estos dos proyectos que tienen discusión inmediata y el proyecto de garantía. Entonces, partiendo por el primer proyecto, que tiene que ver con las modificaciones a los sistemas de mercado financiero, finalmente hemos podido contar con la presencia del diputado Jackson, que había pedido expresar su punto de vista desde que iniciamos este debate, y lo tenemos ahora. Me decía que el diputado Fuenzalía, que el otro autor de las indicaciones, no va a poder estar con nosotros ahora, que está en la Cámara, pero aprovechemos entonces de escucharlo a él primero, para los efectos de que nos dé su punto de vista, y si hay alguna consulta se la hacemos, y si no, después entramos a la tramitación normal del proyecto. Diputado Jackson, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, claro. Ya. Entonces les voy a compartir esta presentación. ¿Me pueden confirmar que se ve? Se está viendo. Está viendo. Se está viendo y muy bien, bueno, y con letra adecuada para nosotros. Más adelante creo que voy a fallar con el tamaño de la letra, porque eso es grave, eso es grave. Más adelante, pero les voy a poder, no sé si tengo la herramienta acá de lupa o si no se los leo. Este documento también viene con letras chicas. Yo creí que era ya. Vamos a enviárselo con letra agrandada a la comisión para tomarle el recuerdo. Es una letra chica disfrazada, entonces. Ya, bueno, ya, muchas gracias, presidente. La idea es de poder revisar las indicaciones que nosotros introdujimos en el segundo trámite al proyecto relacionado con las nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de las responsabilidades de los agentes de mercado, y para eso voy a dar unas observaciones generales y luego voy a ir una por una tratando de mostrar cuáles son sus objetivos. Algunas han sido materia de controversia, otras no han sido materia de controversia, y por lo tanto me gustaría dejar claro cuáles, desde nuestra opinión, son perfectamente aprobables en este tercer trámite, y otras que, entendiendo las controversias que han desatado, creemos que pueden mejorarse quizás en una comisión mixta, pero me gustaría que tuvieran a cuenta los argumentos que la sustentaron. Hay que destacar que estas indicaciones que se introdujeron fueron aprobadas de manera bastante transversal, con votos ni tampoco estamos planteando el que exista una ¿cómo se llama? Alterar el stock, ¿ya? No estamos buscando eso. Y por último, son indicaciones que en un marco más grande, en este caso solo referente a el comportamiento de los agentes de mercado, porque era el objeto de este proyecto, responden a un proyecto más grande, un cuestionamiento respecto al sistema de endeudamiento que tiene hoy día nuestro país, en una ley que presentamos junto con el diputado Fuenzalía y otros diputados y diputadas más de oficialismo y oposición, llamado Deuda Maldita, que fue ingresado en mayo.
términos de observaciones generales, hay un tema del comportamiento del crédito en nuestro país. Hoy día en Chile hay un problema con la situación crediticia y endeudamiento estructural de las chilenas y chilenos, y eso responde a que hay básicamente más gastos que ingresos. Y si lo vemos en el gráfico que está expresado ahí, hasta el cuarto quintil, es decir, el 80% de las familias en Chile, 4 de cada 5 familias, hoy día tienen más gastos que ingresos. Y eso es un problema evidentemente importante sobre el cual se estructura luego un sistema financiero que en este caso, como se muestra en la imagen, hay una demanda que no está solo dada por las oportunidades de inversión, por así decirlo, por las oportunidades que puede ofrecer el sistema financiero, sino que muchas veces por la necesidad de demandar crédito para llegar al fin de mes. Y en ese sentido, de las indicaciones presentadas, las dividimos en 2 grupos con nuestro equipo. El primer grupo es respecto a los intereses y el segundo grupo es respecto a los seguros. Así que me gustaría ir una por una y si es que tienen cualquier duda, si quieren me la van haciendo puntualmente o si no, la dejamos para el final. Al principio, respecto a los intereses, nosotros lo que propusimos fue un ajuste a lo que hoy día se conoce como sistema de amortización francés, ¿ya? Hoy día las deudas que se pagan, en el fondo responden a una escala donde al principio se pagan más intereses y después se van pagando menos intereses, ¿no? Y eso puede parecer muy normal y de hecho es bastante inocuo si es que uno termina pagando todas y cada una de las cuotas y termina pagando el crédito. Pero tiene una pequeña alteración cuando alguien en cualquiera de los meses entre medio o produce una mora o quiere hacer un prepago o quiere hacer una repactación. Entonces, en este caso, nosotros lo que estamos buscando hacer es un mecanismo de compensación para aquellos deudores que los meses en los cuales se les prestó el capital financiero paguen el interés que pactaron y no terminen pagando un interés mayor por ese periodo. Y lo vamos a ver en un ejemplo legal, en un ejemplo gráfico, porque nosotros lo que estamos planteando es que los intereses pagados en exceso durante ese primer periodo, en el caso que haya o prepago o mora o repactación, se carecerían de cualquier causa legal para ser cobrados. Ya nosotros en esto se ha criticado que pueda alterar el sistema de cálculo de intereses y no lo altera en absoluto, sino que solamente se gatilla si es que existe un prepago, mora o repactación. Así luce, como está en la imagen, luce un crédito en general de consumo, un crédito hipotecario, distintos tipos de créditos siguen la estructura que está en la imagen que acompaño y que en el fondo en el primer mes se puede apreciar, aunque la cuota sea fija, cercana a los 50.000 pesos, en la primera cuota terminan pagando más monto de intereses y luego se va reduciendo. Pero si nos detenemos en el mes 12, que está planteado con una flechita acá arriba, lo que podemos ver es que si lo descomponemos hasta el mes 12, la persona lo que ha pagado hasta ahí, en la parte que nosotros definimos como con color verde, es el interés que habían pactado por el capital que se les ha prestado hasta el momento. ¿Ya? Por el capital, en el fondo, es como el interés justo, nosotros llamamos, ¿ya? Al menos el que pactaron entre partes. Pero la parte blanca del interés es una parte que se sobrecarga y que, por lo tanto, solo en el caso que haya mora, prepago o una repactación, es un interés que está por sobre el que pactaron para el tiempo determinado que se les prestó el capital. Y por lo tanto, es plata que en el fondo está regalada a los bancos. No tiene nada que ver con el interés que pactaron y que en este caso nosotros lo que estamos planteando es que para este ejemplo, el cliente al mes 12 ha pagado un 71% del total de los intereses, por lo tanto, si uno mira el promedio de interés que ha pagado hacia atrás, imaginémonos si es que prepagamos completamente, ¿no? Si es que el mes 12 decidimos prepagar todo el crédito, el costo del capital por los 12 meses anteriores, o las 12 cuotas, dependiendo de la unidad de tiempo que uno le quiera poner, las 12 cuotas anteriores fue muchísimo más el interés promedio del que pactaste. Y por lo tanto no tiene ninguna justificación legal el que ese cobro se pueda hacer. Nosotros lo que proponemos es que en el caso de haber un prepago, en el caso de calcularse los intereses por la deuda de capital en el caso de mora, o en el caso de una repactación, todo lo que haya sido sobrepagado sobre el tiempo anterior se reduzca el capital futuro para que de esa manera se mantenga la misma tasa de interés a la cual pactó. Esto puede parecer medio enredado, pero sí, dígame, perdón, presidente, ¿cuál es la fuente nomás? ¿De dónde viene este estudio? No lo había visto, por eso que...
No, o sea, nosotros lo hicimos con, este trabajo lo realizamos con personas que trabajan en la industria, que prefieren mantenerse anónimas, pero que son personas que todo el día están procesando solicitudes de crédito y cobros de crédito. Por lo tanto, son los operadores mismos los que están, los que nos ayudaron a establecer. Pero esto es un ejercicio básico, esto es mirar cualquier crédito que ustedes tengan, uno lo puede hacer con su crédito hipotecario, con sus créditos de consumo, y uno va a ver que hay una distribución en el pago de las distintas cuotas que va cambiando la composición entre capital amortizado y lo que es el interés. Y lo que surge al momento de interrumpir el crédito en cualquier parte, insisto, sea por prepago, sea por repactación o sea por mora, es que el banco considera que todo lo pasado ya está pagado y por lo tanto se aboca a lo que queda y por lo tanto actúan los intereses moratorios, actúa en todo como si es que lo anterior no hubiese sido una acumulación al crédito completo. Entonces, en este caso, el banco gana de manera absolutamente injustificada. Y eso es lo que queremos quitar con esta norma, que repito, acá la indicación dice, en estos casos solo podrán cobrarse los intereses que proporcionalmente haya generado. Espera, aquí voy a quitar las caritas porque no veo el texto. En estos casos solo podrán cobrarse los intereses que proporcionalmente haya generado el capital en condiciones pactadas hasta la fecha en que se realiza el prepago. Lo que el deudor hubiese pagado en exceso de dicho monto se imputará al capital que se anticipa. En el fondo, esto lo que permite es que las personas paguen por el tiempo proporcional lo que cuesta el arriendo de la plata, que es el interés, pero que no paguen el interés que tenía proyectado hacia el final del crédito, sino el banco gana casi la totalidad de lo que hubiese sido si es que el cliente se hubiese demorado hasta el final. Entonces, no está pagando el costo del arriendo de la plata, sino que está pagando por sobre el costo del arriendo de la plata. ¿Ya? Y ese es el principio que está en esta indicación. Y las diferencias pueden ser importantes, ¿no? En este caso, en un crédito donde cada cuota estaba de cerca de los 50.000 pesos, es una cuota extra la diferencia en el crédito total si es que lo cortamos en el mes 12. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros creemos que acá hay un tema bastante injusto que debiese poder corregirse. Y no altera la tabla de pago, los bancos pueden seguir diciendo, no, al principio me tienen que pagar más para poder reducir mi incertidumbre, pero eso no significa y no justifica en absoluto que en el caso de gatillarse uno de estos eventos tenga que pagarse o tenga que permitirse que toda esa plata que se anticipó no se devuelva al capital adeudado. En segundo lugar, y esto ha sido sujeto de varias críticas y que creo que puede tener una fácil resolución por una frase que está mal interpretada, es porque agregamos un nuevo inciso al artículo 16 en el que lo que establecemos es que básicamente establecemos un límite especial para los intereses moratorios y en segundo lugar lo que establecemos es que los intereses moratorios solo se podrán devengar en la relación de porción de capital efectivamente insoluta, es decir, la parte que no está pagada. ¿Por qué es importante esto? Y creo que la crítica que ha existido por parte de la industria bancaria se refiere principalmente a una interpretación que nosotros no compartimos, pero que se puede esclarecer, eliminando la parte que está en la segunda oración, donde dice, entre comas, no podrá acumularse con los intereses remuneratorios, y eso puede generar una interpretación. Pero ¿cuál es el objetivo de esta indicación? Primero tenemos que distinguir lo que son los intereses remuneratorios de los intereses moratorios. El interés remuneratorio es el pago por el arriendo del dinero, ¿ya? Y por lo tanto es lo que cuesta el capital, ¿ya? En cambio, el interés moratorio, que es distinto y que se suman, es aquel que se hace exigible cuando no pagas a tiempo, ¿ya? Es una especie de sanción por el atraso, o puesto de otra manera, como un incentivo a pagar a tiempo, ¿ya? Y la indicación que nosotros hemos presentado solo pretende tocar este segundo, el interés moratorio, y no toca el interés remuneratorio. Por lo tanto, cuando nos dicen que nosotros lo que queremos acá es eliminar esta forma automática que se hace, básicamente de cobrar la tasa máxima convencional cuando alguien se atrasa. Y la tasa máxima convencional, en este caso, es algo que se suma, es decir, que como es sanción, como es interés moratorio, se suma a la tasa ya pactada. Entonces, acá los bancos han dicho, no, pero es que acá a la gente le va a convenir no pagar para pagar el interés corriente en vez del interés de la tasa máxima convencional. Y en este caso no tiene nada que ver. Siempre te va a convenir pagar a tiempo porque los intereses moratorios con el remuneratorio se suman, ¿ya? Y por lo tanto a la persona siempre le va a convenir pagar solo el interés que pactó, que es el interés remuneratorio, ¿ya? Entonces, acá lo que estamos diciendo es que el atraso, en vez de cobrarse el interés de la tasa máxima convencional,
se cobre el interés corriente, que es el promedio de intereses cobrados por los bancos. Y nosotros creemos que este es un límite razonable porque las personas, y este gráfico que tenemos, que acompañamos, es que las personas que tienen mora hoy día son personas que tienen rentas inferiores a los 250.000 pesos y particularmente personas que son mayores de 65 años según el último informe de endeudamiento de la CMF. Por lo tanto, creemos que es importante que en estos casos no se cobre este exceso de interés moratorio, sino que se baje al interés corriente, que nos parece totalmente razonable. Insisto, que se suma al interés pactado previamente. Esto tiene respaldo en justificación comparada por otros países, España, Inglaterra, Reino Unido, la Comunidad Europea, pero me gustaría avanzar al segundo argumento, o la segunda razón de esta indicación. El sentido es que no se pueden cobrar intereses moratorios por aquella parte de la deuda que ya está pagada. Esto es de sentido común. Los intereses moratorios es sancionar el incumplimiento y por lo tanto no tiene ninguna justificación el que te puedan cobrar intereses moratorios por el total del crédito, cuando solo se encuentra pendiente una parte. O sea, imagínate, tú llevas, no sé, la mitad del crédito pagado, pero el interés moratorio se calcula sobre la base total. Acá en la indicación, lo que estamos haciendo es que solo este interés moratorio se cobre sobre la parte de la deuda que uno, valga la redundancia, adeuda, ¿ya? Y esto nos parece que es absolutamente razonable. Y acá las críticas que han habido a ambas justificaciones es que convendría pagar el crédito con retardo, ya he profundizado en eso, y en segundo lugar que desincentivaría el otorgamiento de créditos menores a 5.000 UF, pero no tiene mucho sentido en la misma realidad porque se basa igual en lo anterior, se basa en que las personas tendrían un incentivo a no pagar, lo cual obviamente no creemos que tenga algún tipo de fundamento. Y por último, lo último es que hoy día ya existen reglas diferenciadas para créditos de menos de 5.000 UF y eso no ha desincentivado el otorgamiento de créditos. En tercer lugar, respecto a los intereses, nosotros lo que planteamos, y esto es súper importante, es que las comisiones que se cobran al interior de un producto bancario no pueden ser considerados intereses según lo define el artículo 2 de esta presente ley, ¿ya? Y esta parte la agregamos nosotros agregamos la parte que está en rojo. ¿Y por qué la agregamos? Porque nos parece positivo que se regulen como las comisiones, que eso es algo que propone el Ejecutivo, pero no puede representar un retroceso en materia de garantías del consumidor, ¿ya? Y según la propia ley 18.010, hoy día, todo lo que no es capital es interés, ¿ya? Todo lo que no es capital es interés. Así debiese ser, ¿ya? Y la jurisprudencia de la Corte Suprema ha entendido en múltiples fallos que estas comisiones son interés y por lo tanto están topadas por la tasa máxima convencional. ¿Acá de qué se trata? Todo esto, senadores, se trata de que cuando el banco hace cobros por al lado, finalmente terminan cobrando más que la tasa máxima convencional y por lo tanto terminan burlando el espíritu que llevó al sistema a tener una tasa máxima convencional. Entonces, o no tenemos tasa máxima convencional, que es una alternativa, ¿no? Y podemos decir, ¿saben qué? No va a haber tasa máxima convencional. O tenemos tasa máxima convencional e incorporamos todos los costos adentro de esa tasa máxima convencional, que es el costo máximo al que creemos debería poder prestarse el capital y todos los costos debiesen sumarse ahí. Entonces, la propuesta, o sea, la CMF debe proponer regulación, pero lo que se cobra por comisiones no puede ser más allá de lo que hoy está regulado por ley. Y por eso, como cuando voy atrás, la propuesta del gobierno, cuando dice la comisión determinará mediante norma de carácter general todo el tema de operaciones de crédito y omite la idea de que estas sean consideradas intereses, para nosotros es un retroceso en las garantías del consumidor financiero. ¿Ya? Hay algunos como antecedentes importantes que nos aportó la BCN respecto a las diferencias de tasa que existen en el mercado chileno versus, por ejemplo, la tasa promedio de los países de la zona euro observada, ¿ya? Y por eso la diferencia en la tasa de crédito de consumo es mucho más alta que la diferencia que tenemos hoy día en la tasa de crédito hipotecario, porque estos, bueno, obviamente están con menor riesgo al tener una garantía como la hipoteca. Estos serán las indicaciones respecto al interés
al interés. Y ahora nos pasamos a la parte de seguros, que es la segunda parte. Y la idea básica de los seguros es que cuando se disminuye, es para disminuir los riesgos, ¿no? Y al disminuir los riesgos, hay dos personas que se benefician. Se beneficia, por un lado, quien quiere acceder al crédito. ¿Por qué? Porque bajan los intereses, baja el riesgo, por lo tanto bajan las tasas de interés, y por lo tanto yo antes no era sujeto de crédito, ahora soy sujeto de crédito y puedo acceder a lo que quiera, como al producto que me vendan, pero en el fondo a los productos que alcance a mi tramo de mercado. Sin embargo, la otra parte que se beneficia es el banco, porque el banco, al mitigar los riesgos, accede a una cartera de clientes más grande. Por lo tanto, es al sistema en su conjunto, al sistema financiero, clientes y entidades financieras, quienes les conviene que se establezcan seguros. Y nosotros hemos dicho de muchas maneras que no queremos eliminar el mercado de seguros como se ha querido sugerir, ni mucho menos generar desbancarización, sino que queremos que se reconozca el valor del seguro, no solamente puesto el peso de financiarlo en los clientes, sino en todo el ecosistema financiero, ¿ya? Entonces, acá tenemos varias indicaciones. La primera es respecto a la prima en partes iguales, que ha sido la más polémica, ¿ya? Esta ha sido la indicación más polémica porque en el fondo lo que se deduce es que va a haber gente que va a quedar completamente desbancarizada. Y me gustaría refutar esa hipótesis, ¿ya? Nosotros lo que proponemos es regular los seguros asociados porque inciden en las condiciones financieras de la misma operación. Entonces, en ese sentido, lo que ha dicho los distintos, yo he visto y con mi equipo hemos visto las presentaciones que se han hecho acá, y lo que se ha dicho es que tras la exigencia de seguros obligatorios, ya de gravamen, incendio, a veces otros siniestros, terremotos, por parte de la CMF, que es una exigencia no es legal propiamente tal, sino que es del propio ente regulador. La pregunta es ¿por qué la CMF exige como requisito obligatorio para otorgar los créditos hipotecarios la contratación de seguro? Y es porque si es que alguien muere, si es que se sufre un incendio, hay un problema con la estabilidad de pagos del sistema, ¿no es cierto? Y como hay una inestabilidad, los riesgos suben, se disparan y la posibilidad de acceder a financiamiento es menor. Pero es de interés del sistema completo, ¿no? Y por lo tanto, nosotros lo que creemos es que quien participa de los beneficios también debe hacerse cargo de estos costos. Y por lo tanto, esto me lo voy a saltar porque obviamente tendría impacto para los consumidores financieros, que en este caso son positivos, y nosotros lo que queremos, quiero irme a lo concreto. ¿Qué han dicho las entidades crediticias y el Ejecutivo? Que esto conllevaría un inmediato, casi automático y necesario traspaso a la tasa de interés, que generaría una desbancarización en los que hoy día están en el límite cercano a la tasa máxima convencional. Pero nosotros lo que queremos primero es cuestionar lo automático de este traspaso. Este traspaso es completamente voluntario, es una decisión corporativa de no internalizar este costo como parte del desarrollo de una actividad que ejercen y cuyos beneficios comparten. ¿Y por qué, en este caso, la internalización del costo o parte de este no podría ser a través de una pérdida de utilidad o una disminución de las utilidades? Y obviamente esto puede ser una fracción muy pequeña de todo lo que hoy día se están llevando los bancos, pero incluso si se verificase que el traspaso sería un traspaso a la tasa, este no sería completo por una razón económica muy básica, que es la elasticidad. Si es que los bancos internalizan el 50% de estos seguros obligatorios. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, no, está bien, dale. Es que pensé que me estaban preguntando algo. No. Si es que el banco decidiera traspasar una parte de la tasa, que es una decisión político-corporativa, ¿no? Es una decisión de cada banco, no están obligados a traspasarlo ni mucho menos, pero la pregunta es, ¿cuánto pueden traspasar? ¿Ya? Y ahí, en cualquier entidad económica, cuando alguien está buscando la frontera de producción, cuánto quiere vender, básicamente para maximizar sus utilidades, la pregunta es, ¿cuánto le puedo traspasar al consumidor? Y esa pregunta se responde con la elasticidad. ¿Ya? Solo traspasarían el 100% si es que ocurrieran dos cosas conjuntas y que no existen en el sistema financiero. Uno es que hubiese completa inelasticidad, es decir, que a cualquier cambio que en el fondo el banco dijera voy a seguir vendiendo lo mismo si les traspaso todo el precio. Y eso no es así. Y en segundo lugar, si es que no hubiese competencia alguna. Es decir, tendría que no haber nada de competencia para que ningún actor
del sistema financiero dijera, ¿saben qué? Yo no voy a traspasar el 100, voy a traspasar el 95 para tener una ventaja con mi competencia. Y el otro dice, no, yo lo voy a bajar un 90, como debería funcionar el mercado, supuestamente, si hubiera competencia, es que al final pasarían una tasa mucho menor, obviamente al 100%, y cada porcentaje que baje va en beneficio a los consumidores. ¿Ya? Cada porcentaje que baje va en beneficio a los consumidores, por lo tanto nosotros vemos que claramente a los consumidores de crédito esto le beneficiaría. ¿Ya? Y en ese sentido, el último argumento es que respecto a la desbancarización por la tasa máxima convencional también es un argumento falaz, porque el inciso final del artículo 6 de la 18.010 dice que la tasa máxima convencional es endógena, por lo tanto se ajusta a los tiempos del mercado, ¿no? No es fija, sino que como lo dice, y ahí está entre comillas, es que cuando se regula la tasa máxima convencional, esta va a tener que estar fijada en función de las mismas operaciones que se van generando. Lo vincula a la tasa de interés corriente y por lo tanto el límite en este caso se denomina el interés máximo convencional, producto de un quehacer que es dinámico. Entonces, efectivamente, cuando se introduzca esta norma, durante 1 o 2 meses en la instalación podría generarse alguna distorsión en la venta de los seguros, pero esto se ajustaría al 1 o 2 meses de instalado esto, producto de lo endógena de la tasa máxima convencional. Nosotros creemos que esta medida pone en línea los incentivos del sistema bancario para transparentar los costos reales que involucra un crédito, porque esto se estaría cobrando por fuera y por lo tanto no creemos que sea razonable. Creemos que la elasticidad y el sentido de competencia en la industria son los factores donde debiese influirse más y por lo tanto es donde debiese haber más regulaciones y que de esa manera haya un traspaso a una mejoría en la calidad de los créditos, pero también en la cantidad que tienen que pagar por el costo de ello. Y por lo tanto creemos que es absolutamente positiva. Otra respecto a los seguros, esta es bien simple. Nosotros lo que hemos agregado a la indicación del Ejecutivo es que el sistema de consulta de seguros tiene que ser interconectado en tiempo real y automático. No sirve de mucho que esto llegue después de mucho tiempo y que tú no puedas verlo a nivel online. El ministro argumentó en la Comisión de Hacienda acá en la Cámara que esto era imposible de realizar técnicamente, lo cual obviamente no es así. Esto es una exigencia que perfectamente se puede realizar para la arquitectura de información del sistema financiero que fluye mucha plata, por lo tanto no es algo difícil, si es que el interés público está en que funcione bien, no es para nada costoso. Y ahora el ministro varió su declaración de la Cámara de Diputados cuando dijo que era imposible realizar y acá en el Senado dijo que sería muy costoso. Ya no dice que sería imposible, sino que sería muy costoso. Nosotros al menos lo que creemos, ya existe un sistema de consulta de seguros online que se llama Conoce tu Seguro, que no está en línea y ha demostrado ser muy ineficiente. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, si es que vamos a ingresar un artículo 12, bueno, que funcione, y que funcione, exijámosle que sea interconectado en tiempo real, porque de lo contrario no va a tener ningún efecto. Es solamente vender humo respecto a este tema. Además, es la tercera causal más reclamada en el SERNAC en los productos financieros. Tiene que ver con la contratación de seguros y otros productos que no se tienen conocimiento. Por lo tanto, para los clientes es muy necesario tener en línea esta información y no que sea algo demoroso. ¿Ya? Se puede plantear una transición, pero al menos creemos que es razonable y que es necesario. Esta parte, y voy terminando, me quedan dos o tres indicaciones, pero esto tiene que ver con la limitación de los seguros a ofrecerse en el momento de otorgamiento, renegociación o repactación. Nosotros lo que creemos es que los contratos que se adquieren respecto a los seguros relacionados a un crédito tienen que ser directamente relacionados a ese tipo de endeudamiento, en el fondo a los riesgos de ese endeudamiento que uno está adquiriendo. Pero no es razonable que si es que uno va a, por ejemplo, sacar un hipotecario, en esa misma oportunidad, es decir, cuando tú estás sometido a una simetría de información gigantesca para poder entender lo que es un crédito y poder decir, ok, yo voy a contratar este seguro que es, perdón, este crédito hipotecario que viene un seguro obligatorio, pero me enchufan al lado un seguro de vida, de cualquier cosa, que no tiene que ver con el gravamen de la hipoteca, sino un seguro de vida para dejarle algo a mi familia. ¿Ya? Esto es algo terriblemente recurrente. La escala de incentivos de quienes trabajan en el sector financiero se basa en pagarles más porque te enchufan estos créditos, estos seguros. Y nosotros lo que creemos, y lo que hemos puesto, es que en ningún caso esto tenga que tener
o sea, que no sea la misma oportunidad. Por lo tanto, la industria ha dicho, esto prohíbe la industria de los seguros y se va a terminar los seguros, nos están prohibiendo tener seguros y nada que ver. Uno puede contratar cuando quiera seguros, salvo en la oportunidad en que la persona está sometida a una asimetría que es gigantesca y que existe consenso en los organismos reguladores que la libre elección de esos seguros es súper cuestionable precisamente por la asimetría que existe y los incentivos perversos en quienes son los agentes que terminan vendiéndolo. Y es por eso que nosotros al menos creemos que esta captura y muchas veces engaño que se genera al momento de enchufar literalmente créditos a las personas sin que ellas lo deseen, o te ponen 8 hojas seguidas y tú tienes que firmar, y resulta que uno de esos era un crédito que no tenías idea si era obligatorio o no, que no tenías idea si te beneficiaba o no. Creemos que todo eso tiene que ser una operación aparte, otro día, no en la misma circunstancia que estás contratando el crédito, el crédito y los seguros asociados a un producto que es el de endeudamiento. Y ahí hay varias cosas, como por ejemplo que a los propios trabajadores les pagan incentivos económicos con el fin de estimular la contratación de seguros. Esto tiene un paralelo en algo que ya se legisló. No sé si se acuerdan, me imagino que sí, de cuando se regularon las canelas en las farmacias. ¿Ya? Esto es ley de fármacos 1. Esto es porque no era del interés del cliente, ni en términos sanitarios, ni en términos financieros, que a los agentes que con mucha simetría te estaban vendiendo un producto, te asignaban el que ellos deseaban. ¿Ya? Y eso estaba dado no por que sean buenas o malas personas quienes vendían, no por otra razón que por la escala de incentivos que estaba detrás. Y creemos que acá pasa algo analógicamente muy similar y que creemos que se debe regular, y esto al menos no ha sido tan controvertido. No estamos prohibiendo que se contraten tipo de seguro, ni tampoco que puedan ofrecer los mismos que están ofreciendo hoy día, pero por separado, ¿ya? Porque hay evidencia que ese momento, el momento en el que la persona está adquiriendo un crédito, es un momento donde está vulnerable el consumidor financiero y donde le enchufan productos que no quieren. Hay otras normas, y no me quisiera extender respecto a las personas relacionadas a licitaciones de seguro, porque hoy día lo que existe es que cuando hay una especie de integración vertical, y por lo tanto esto ha sido denunciado también por la Fiscalía Nacional Económica, ¿no? Y por lo tanto son las propias compañías las que las licitaciones del seguro lo que hacen es poner cosas casi a la medida de las propias entidades que son relacionadas, y por lo tanto hacen un círculo donde no existe ningún tipo de competencia, sino que lo que existe es captura de los propios bancos a través de sus compañías relacionadas de seguro y sus corredoras. Entonces lo que nosotros estamos acá sumando es que para que exista competencia entre los otros agentes, precisamente que no estén relacionados. ¿Qué pasó? Quienes Jackson, tienen el crédito, proyecto, sí, no, la última lámina. me fui yo o se fue usted en algún momento. Perdón, esta es la última lámina, con esto cierro. Vale. Que las indicaciones, al igual que el proyecto de ley, que nosotros lo que buscamos es abrir la discusión sobre la distribución de los costos de la actividad crediticia y la necesidad que estos se realicen de forma más equitativa, porque sabemos que es conveniente ejercer una actividad, no creemos que en el caso de los bancos que ejercen una actividad de entregar un producto financiero como sin asumir absolutamente ningún costo, no creemos que sea positivo. Y en este caso, muchos emprendedores quisieran poder ofrecer seguros para el pago de productos que ofrecen y así no correr el riesgo de pérdida. ¿Ya? Nosotros hasta el momento solo hemos recibido críticas, no hemos recibido ninguna propuesta alternativa. Básicamente la gente de la industria financiera se ha cerrado como una almeja y nosotros lo que creemos es que en la línea de lo que comentaron también algunas asociaciones de consumidores, creemos que esto se debe avanzar, que estamos en una oportunidad interesante. El gobierno abrió esta oportunidad, porque el proyecto de agentes de mercado antes era mucho más acotado, pero las indicaciones del gobierno abrieron el debate respecto a estas cuestiones, y nosotros tenemos total disposición de mejorar las indicaciones que han sido conflictivas en la mixta, pero como insistí anteriormente, hay algunas que no han sido motivo de controversia y que esperamos puedan aprobarse en este trámite para limitar aquellos aspectos que en la comisión mixta podamos resolver, sin caricaturas, por supuesto,
ni campañas del terror como las que ha tratado de plantear la industria financiera. Eso, presidente. Bien, muchas gracias, diputado. No sé si alguno de los colegas quiere hacer alguna consulta respecto a la exposición hecha por el diputado Jackson. En todo caso, vamos a tener la voy a mandar presentación para el debate en particular. Senador Coloma. Gracias, presidente. Aprovechando que después vamos a tener que verlo en particular, quiero hacer 3 consultas al diputado Jackson, digamos. Respecto de los 2 primeros puntos, porque en el tercero yo tiendo a estar más bien de acuerdo, digamos, respecto de esta mezcla de lo voluntario con lo obligatorio. No sé si regularon la forma que se plantea, pero algo que hacer en eso, y en eso por eso no voy a abundar en ese tema. Lo primero, respecto de este tema de la forma de cobrar los intereses. Me llamó la atención que lo pregunté yo porque no había visto ese cuadro antes, digamos, efectivamente, cuál es la fuente, porque me hablan de que son como fuente anónima, eso me enreda un poco, digamos, de cómo puede uno tener alguna fuente que tenga no sé, un origen conocido, porque no sé si está bien o está mal, digamos, si no tiene como un apellido, y además pegaste de que al final, que eso se transforma después en inocuo cuando la persona termina pagando todo, digamos. Eso entendí, digamos, que esto era un espacio al principio que se diluía al final, porque es la única forma que sea inocuo, digamos. Imagino que ese debe ser el concepto, digamos. Ya. Pero me gustaría ver un poquito la fuente porque no lo había visto. Segundo, respecto de este sistema, del segundo tema, el tema de los seguros. En el pago de los seguros, que quizás es lo más controvertido, probablemente sí. Yo no sé, ¿existe en alguna parte del mundo eso? O sea, ¿cuál es la experiencia comparada? Creo que es importante saber si en una de esas puede que estemos en un ejercicio nosotros ajeno al mundo y otros podemos estar muy vinculados al mundo, digamos. No sé, ¿cuál es la experiencia? Tercero, me quiero hacer cargo, mira, cuando nosotros invitamos a Rodrigo Valdés en días pasados, digamos, y con la niña Butterman, yo no pronuncio bien el apellido, digamos, pero eso es, él planteó básicamente, lo tengo aquí, estaba mirándolo, digamos, dice que en cambio, respecto a los seguros obligatorios, por ejemplo, de gravamen hipotecario, era doblemente inútil este cambio, estoy leyéndolo. Primero, porque respecto a los clientes de menor riesgo crediticio, generaba un aumento en la tasa cobrada y el acreedor se compensa y un riesgo de segmentación. Y respecto a los clientes de mayor riesgo, era imposible compensar con la tasa de interés y con eso el tiempo, al aumentarse la TMC, el ajuste resultaba siempre incompleto, lo que generaba además un riesgo de segmentación para los que quedan. Y respecto de los seguros voluntarios, también hace una diferencia. Respecto a los clientes de menor riesgo, los acreedores también lo consideraban que era dañino porque segmentaba y deterioraba la mutualización. Estoy leyendo lo textual, digamos. La idea que los acreedores competirán por deudores de menor riesgo para ahorrar copago y la tasa de interés mayor y seguro más caro para clientes de riesgo. Y respecto de los con más riesgo, si no había espacio para cobrar, no se ofrecerían seguros y en el tiempo solo parcialmente, aumentaría la segmentación. Y yo creo que aquí hay un tema bien de fondo con estas indicaciones, digamos. Aquí está el tema más de fondo. O sea, al final, eso es una forma que va a generar una profundidad. Y adicionalmente vi que el Banco del Estado planteaba que el efecto directo, en un dato que nos mandaron, son 300.000 personas que se desbancarizarían. Entonces, yo creo que aquí está un problema bien severo, bien complejo, porque primero hay que ver cuál es la naturaleza del seguro. Yo creo que aquí se plantea una forma distinta de entender lo que es seguro. Y generar ese cambio, obviamente, plantea problemas de competencia, plantea problemas de desbancarización, genera problemas de costo de ese seguro. Entonces ahí también a mí no me calza, digamos, la solución, o no me calza el sentido del proyecto. Insisto, respecto a la tercera no me voy a ahondar porque en eso yo tiendo a coincidir. Estoy mirando, creo que hay otras fórmulas mejores de hacerlo, pero el principio es correcto, en el sentido de que hay que tener mucha claridad entre aquellos seguros que sean obligatorios respecto a aquellos que sean voluntarios. A veces uno no tiene esa claridad y lo importante es la transparencia en esa materia. Pero respecto a los dos primeros, respecto a la forma de cobrar los intereses, me gustaría saber más, profundizar respecto del origen de ese estudio, y lo más severo son hacerse cargo de las críticas que
que se han recibido, que me parecen tener harto sentido, de que efectivamente lo que estamos generando, una desbancarización, un aumento de la prima que se cobra y complejidad respecto a la tasa máxima convencional. Y ahí creo que eso es la esencia de la discusión en que hoy día estamos envueltos. Gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. Senador Lago. Sí. Bueno, buenos días, muchas gracias, diputado Jackson, por la presentación. Creo que era bien importante escuchar con tranquilidad cuál es el racional que está detrás de los distintos tipos de indicaciones, tanto aquellas que apuntan al interés tal, al tema de los seguros y la tercera parte. Yo voy a decir algo de partida. Escuchamos a la industria, escuchamos a ministro Valdés, escuchamos al Banco Estado, y todos con una mirada un poco preocupados, para ponerlo así en términos diplomáticos, del impacto que puede generar. Y yo parto de la base de que siempre la gente defiende sus intereses. En consecuencia, sin prejuicio que pueden tener la razón en algunas áreas, no es menos cierto que están siempre mirando por sus intereses. Así es, de la misma forma yo entiendo que la indicación del diputado Jackson apuntan a, si ustedes quieren, a generar un mejor escenario económico y de cierta distribución de responsabilidades, de costos, de riesgo en el sistema financiero, en el mercado del crédito y de los seguros. Entonces, lo que a mí me pasa, presidente, le digo que escucho al diputado Jackson y hay cosas que atraen en la presentación. O sea, por otra parte, 2 semanas antes no hubo nadie que viniera a defender nada de las indicaciones del diputado Jackson, lo digo así, o sea, pero bueno, yo digo, tengo que ajustar. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿cómo yo me formo la convicción de lo que tenemos por delante? Un elemento para mí siempre orientador, aunque no le guste al senador Coloma y a otros, es que hacen países que son un poquito más sofisticados que nosotros, desde el punto de vista más sofisticado, desde el punto de vista de su acceso al crédito, más sofisticado en derechos a los consumidores. Eso me gusta, senador, me gusta, senador. Más sofisticado en su estructura tributaria, que no tiene nada que ver con nosotros. Son países que, bueno, aquí vamos a empezar a explicar cómo son los tributos en otros países más desarrollados y más, no sé, sociedades más decentes tal vez desde ese punto de vista. Y en eso, yo no sé si el tema, como en algunas de las partes que ha planteado el diputado, se aplican en el tema, en la experiencia comparada. Y ahí yo sí me interesa saber qué ocurre no le digo Estados Unidos solamente, porque Estados Unidos puede ser también un caso que se desvía de la norma, pero siempre pienso en Australia, Nueva Zelanda, algunos países europeos, ¿cómo regulan este tema? ¿Se comparte el costo, como se te propone acá, o tal vez no es necesario llegar a compartir porque tal vez las condiciones de base son distintas? Me estoy autorrespondiendo, pero quiero entender qué ocurre, porque lo que está proponiendo el diputado es bien novel, o sea, esto es novedoso, Ciertamente que alguna implicancia tiene que tener. Puede no ser la dramática que se entiende la industria o puede ser mucho peor, no sé. Entonces, primero, ¿qué es lo que ocurre afuera? Yo quiero saber. Segundo, yo creo que la presentación que ha hecho el diputado, que está grabada por lo demás, porque queda esto, lo bueno que queda ahí, yo creo que la industria debería hacerse cargo de las cosas que se han señalado acá. Entonces, usted me pregunta, presidente, yo sé que ya lo escuchamos, pero yo creo que tomen las cosas que se dijeron acá porque las respondan, para saber si está... ¿Qué respuesta hay a la diferencia entre hacerse cargo del remanente del crédito hacerse cargo de todo el crédito producto de la mora o del prepago, por ejemplo? Me hizo sentido esa parte de la argumentación. No sé, hay temas de costos administrativos de por medio, uno tiene que hacerse cargo de todo el costo del crédito. Entonces, yo me quedo, la verdad que yo no estaría en condiciones de votar hoy día este proyecto así. Tengo severas dudas respecto a su implicancia, y yo le pediría al presidente que, bueno, nadie está obligado a hacer lo que no tiene ganas de hacer, pero me parece que los argumentos algunos del diputado Jackson parecieran bien razonables algunos. Entonces yo quisiera que se hicieran parte también de la industria de resolverlo, y también despejar las dudas o se aclaran los aspectos metodológicos del mismo, etcétera. Eso es lo que quería decirle. Gracias, senador Lago. Esto más allá de los temas más formales, como si se ajustan o no las ideas matrices del proyecto, etcétera. Ese es otro tema ya. Que no sé si lo vamos a abordar eso nosotros. Eso. Muchas gracias, senador Lago. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o algún comentario? Senador Monte.
No, yo comparto lo que ha dicho recién Ricardo, y no voy a repetirlo. Respecto al seguro, a mí también me parece atractivo de que haya un seguro compartido entre los dos que son beneficiarios. Es cierto que aquí se han dado bastantes argumentos de los daños y los efectos que podría tener sobre la bancarización y sobre otras cosas que yo quiero también aclararme más, pero también me parece atendible su argumento. Pero quiero hacerle una consulta lateral a esto, porque el hecho de que sea responsabilidad de ambas partes del seguro significa que vamos, no sé si lo han analizado, mayor transparencia y mayor claridad sobre los seguros. Porque tenemos un tremendo problema con los seguros. Yo no conozco mucho el sector, me ha tocado estar un par de leyes muy enredado para uno, pero claramente yo vi, por ejemplo, el Servio, el Ministerio de la Vivienda, cuando tuvo seguro la vivienda, nunca tenía un negocio mejor. Era de una alta rentabilidad para el Servio, que casi nadie le pagaba ni siquiera los dividendos. Y todos los años era una tremenda rentabilidad. Después me tocó ver lo que fue el terremoto del 2010 y el efecto en las viviendas de la calle Macul, por ejemplo. Y casi todos los daños quedaban fuera de los seguros, por una letra chica, de una coma, de un pequeño detalle, porque no necesariamente es que, porque si uno dice hay bienes comunes, cualquier daño en cualquier estructura termina beneficiando a todo el edificio porque están los bienes comunes. Pero había una letra chica inmensa. Entonces, la transparencia de esta industria y la alta rentabilidad, si hoy día sacamos lo que es renta vitalicia y vemos el resto de los negocios son de una alta rentabilidad. O sea, ¿cómo le pregunto, analizaron el beneficio que esto tendría sobre la transparencia y claridad en este mercado, un aporte que yo creo que podría ser importante, o han pensado otras alternativas? Porque la superintendencia en seguro por algo no funciona todo lo bien? O sea, lo que se demoró la gente que tuvo los problemas en la calle Macul de un edificio fueron 2 años. 2 años para que aclarara la superintendencia cuál es la real situación. Bueno, pero no sé en qué terminó siquiera, a esta altura no sé. Pero mi consulta es más bien el efecto de transparencia de una iniciativa como esta, entendiendo que hay efectos también negativos como lo que ha señalado la industria. Esa sería mi consulta, presidente. Muchas gracias, senador Monte. No sé si José tiene algo que... ¿Está funcionando mi micrófono, no? ¿Sí? No, presidente, sí. Muchas gracias. Entonces, si no hay otro comentario... El ministro pide la palabra, presidente. Ministro, tiene la palabra. Buenos días. Hola, buenos días. Los saludo a todos. ¿Cómo están? María Soledad. Presidente, un comentario que creo que lo dije la vez pasada a propósito de la discusión de los seguros. Siempre todo precio se reparte entre consumidores y oferentes. En materia de impuestos se llama incidencia de un impuesto. Acá pasa lo mismo. La pregunta es si esa repartición se va a hacer vía tasas o vía prima del seguro. Y como el senador Monte hablaba de la transparencia, que es un punto crucial, creo que es importante tener a la vista que cuando el seguro es compartido, en los términos que se plantea, eso igual se va a repartir, por definición ahí, pero lo vamos a ver reflejado una parte en la tasa. Entonces la tasa de interés no solo tiene este efecto de exclusión financiera que va a dejar fuera a personas, como lo mostró el Banco Estado y no pocas, sino que además hace menos transparente un precio fundamental en los mercados financieros, que es la tasa de interés. Esa tasa de interés va a ser una mezcla de tasa de interés pura, con los riesgos de la persona, etcétera, con seguro. Y eso va contra la transparencia y la formación de precios en probablemente la variable más importante de todo mercado financiero, que es la tasa de interés. Se parece mucho más lógico tener bolsillos distintos, uno para el seguro y su prima, y otro para la tasa, porque son productos distintos. Diputado Jackson, ¿tiene algún comentario que hacer a la consulta de los colegas? Sí, varias. Agradezco las preguntas. La primera consideración general respecto a un tema que plantea el senador Lagos Weber es que creo que este proyecto tiene muchas cosas que no son controvertidas y que en general son bastante unánimes, y por lo tanto creo que es perfectamente posible avanzar en, no sé, el 90-95% de este proyecto sin mayor conflictividad. ¿Ya ve? Por lo tanto, yo al menos creo que hay muchas cosas que son hoy día de consenso. Algunos podrán decir, a mí me gustaría que fuese más, menos, pero en general que no son dañinas, sino que son mejoras al sistema actual
incluía varias de las recomendaciones que tomó el gobierno de un informe que hizo la Fiscalía Nacional Económica respecto al tema de los seguros. No las tomó todas, pero tomó varias, y que yo creo que son importantes de aprobar. Ahora, yo vine solamente a presentar aquellas cosas que fueron las indicaciones que introdujimos en el segundo trámite, que creemos que mejoran el proyecto, y para hacerme cargo de las principalmente 2 o 3 cosas específicas que se me preguntó. La primera, el senador Coloma me preguntaba respecto a esta estructura de sistema de pago de los créditos, que es como una especie de triángulo, ¿no? Donde al principio se paga más interés y luego se termina pagando menos, que es lo que se conoce como el sistema de amortización francés. ¿Ya? Eso obviamente lo que ayuda es a que los bancos en las primeras cuotas, en las primeras cuotas logren recuperar el riesgo, o sea, logren recuperar el costo financiero de todo el crédito, y de esa manera eso les permitiría, si es que así lo quisieran, reducir las tasas de interés, porque reducen riesgo, ¿ya? Y nada malo con eso, ya nosotros no estamos alterando eso. Lo único que estamos alterando, porque como bien lo siguió el senador Coloma, si es que uno paga todo el crédito, nunca se dio cuenta qué parte pagó de intereses, cuándo, y qué parte pagó de capital. Da lo mismo, porque pagaste todo el crédito. El problema ocurre cuando en la mitad o en algún lugar, ya entre medio del principio y el final del crédito, uno incurre o en mora, o en repactación, o en prepago. Porque en esas circunstancias es cuando el valor del arriendo de la plata que te prestaron para el pasado, o sea, por el tiempo pasado, está sobre el interés que tú pactaste con el cliente. Y es obvio, porque todos los meses tú vas teniendo un interés que es mayor, o sea, se va disminuyendo, pero cada mes que tú prepagas, o sea, en el mes que tú prepagues, da lo mismo en cual sea, salvo que sea el último, que no tendría sentido prepagarlo, siempre el interés acumulado hacia atrás va a ser mayor que el interés pactado, ¿no? Solamente llega al mismo valor al final del crédito. Entonces, desde esa perspectiva, cuando el banco te cobra o los capitales de mora, o sea, perdón, o los intereses por mora, o cuando en el fondo te calcula que el capital que has pagado ha sido menos, eso siempre es en perjuicio del cliente y es en beneficio a una sobretasa de interés que tiene el banco en los primeros meses. Y eso es completamente injusto, es un cobro que carece de fundamento legal. Y eso lo queremos dejar totalmente claro. Esto son básicamente las consecuencias del sistema de amortización francés, y por lo tanto creemos que es importante abordar esas consecuencias, ¿ya? Ahora, respecto al tema de seguros, que ha sido el más probablemente polémico, y respecto a lo que preguntan es dónde se ha hecho esto, etcétera, nosotros lo que planteamos es que primero, esto está basado en una normativa europea, ¿ya? Que si bien no está exactamente calcada, ¿ya? Esto es bastante parecido a lo que está en la ley inmobiliaria española, donde ellos comparten el interés de los seguros asociados a las operaciones de crédito, ¿ya? Lo que hay detrás de fondo es un diagnóstico de esta ley inmobiliaria española y de una normativa europea que comprende que los beneficiarios de una operación financiera son ambas partes, ¿ya? Y desde ese punto de vista es que nosotros planteamos que esto debiese compartirse en su precio. No es algo 100% novedoso, es una adaptación de algo que se ocupa en otros países. Y lo que sí es cierto es que si es que está la decisión, y vamos a insistir en esto, si es que los bancos deciden traspasarlo a tasa, ¿ya? Porque es una decisión, las consecuencias de esa decisión por elasticidad y por competencia debiesen ser que hay un beneficio neto para los clientes que adquieran crédito, porque no les van a traspasar todo el costo, ¿ya? No lo pueden traspasar todo porque existe competencia, porque existe elasticidad, y por lo tanto cada punto, cada décima que no traspasen a los clientes es un beneficio para los clientes respecto a lo actual. Y el ministro hablaba de la transparencia, yo al menos creo, leyendo también la ley 18.010, donde dice que todo lo que no es capital es interés, es que lo más transparente de un costo de un crédito cuya tasa está disminuida precisamente por la existencia de seguros, es que se incorpore todo. ¿Cómo es esto de estar cobrando? Es como ficticio, ¿no? Ponemos una tasa máxima convencional, pero por al lado cobramos más. Entonces existe un mayor crédito y por algo se ha avanzado en transparencia cuando se pone el costo anual equivalente, ¿no? El CAE es lo que suma todos esos montos, que es lo que debiese tener como límite, ¿no? El límite de la tasa máxima convencional debería, en el fondo, teóricamente, si es que uno suma todos los costos, si uno es fiel al espíritu de la 18.010, uno debiese decir, la tasa máxima convencional debería regir para el CAE,
y no para la tasa del interés, porque debiese ser para el costo total del crédito. Y cuando se dice que hay gente que quedaría desbancarizada, si es que el banco decide traspasar todo y si es que no hay competencia y si es que es completamente inelástico, pueden seguir cobrando más, lo que pasaría es que se ajusta la tasa de máxima convencional después. Y ahí hay una discusión de fondo, más allá de que esto se ajuste porque la tasa máxima convencional es endógena. Hay algo interesante, es si es que las personas que están en ese límite, en una situación de fragilidad financiera, ya sea por bajo ingreso o por inestabilidad en los ingresos, si es que para esas personas hoy, si es que ese segmento hoy está beneficiado por el crédito, o si están siendo más bien esclavos de un crédito por falencias que existen en nuestro sistema de estructura de ingresos y gastos familiares. Y ahí no va a ser este proyecto el que resuelva eso. Pero bajo el criterio de que hay un porcentaje que quede bancarizado y queda en una peor situación, bueno, bajo eso tendríamos que eliminar la tasa máxima convencional. Tendríamos que eliminarla o subirla, no sé, al doble, porque así incorporaríamos clientes al sistema, pero bueno, ¿no fueron esos los mismos principios exactos que llevaron a la crisis subprime? Sí, precisamente cuando se descontrola y cuando uno dice, no, queremos más gente bancarizada y que cualquier norma regulatoria lo que hace es impedir que haya más crédito, bueno, llegamos a una situación de inestabilidad donde hay gente que no debería tener crédito, pero que la solución para que la máquina financiera siga funcionando es que le dan crédito. Y eso terminó en una de las grandes lecciones de este siglo en términos financieros y una de las mayores crisis después de la crisis subprime, después de la crisis de la Gran Depresión del siglo pasado. Así que normas regulatorias debiesen haber, estas creemos que son justas y sin perjuicio de que acá se puedan aprobar algunas de las que estamos proponiendo, quizás no todas, las más controvertidas las podremos discutir sin duda en una comisión mixta, sin perjuicio que si fuera por mí, pero no tengo nada que decir en esto, yo las votaría a favor, pero bueno, es cosa de cada uno obviamente, y si no las tendremos que conversar, como estamos en un tercer trámite, tendremos que conversar las que fueron sujeto de controversia en una comisión mixta. Ok, muchas gracias, diputado Jackson. Senador Coloma. Presidente, no es que muy brevemente, esto vamos a seguir discutiendo, pero que a mí lo que no me calza es cómo uno puede señalar que no se va a traspasar a costo cuando es un costo para todos los efectos, porque otra cosa distinta es reducir la utilidad, pero eso tiene que ver asumido todos los costos, nadie deja de cobrar los costos, después uno podrá ajustarlo a su utilidad. Y lo más complejo no es hacerse cargo, en mi visión, digamos, de los efectos que produce o que podría producir si yo tengo, no es que si yo tenga razón, si el 99% de los que han venido han tenido razón en cuanto a que se van a ir a costos, ¿cuál es el efecto que se generaría en aumento de tasa, en problemas de desbancarización, que son los problemas que de alguna manera uno ha visto más presentes? Porque aquí tenemos dos tesis, diputados, la discusión, una discusión interesante, dice, no te preocupes, no se van a producir todos los malos efectos porque no se van a traspasar los costos. Yo que llevo un poco de años viendo cómo funciona la economía, tiendo a pensar que los costos se tienden a traspasar y el ajuste se puede producir por efecto de la utilidad, que es una cosa distinta, pero los costos respecto al cliente se van a traspasar y por eso que me preocupa esta lógica de creer que no se van a traspasar y como decir, no te preocupes por la desbancarización, no te preocupes por las tasas, no te preocupes por eso porque no va a ocurrir. Mi temor es que yo creo que sí va a ocurrir, tal como está planteado. No, senador. Yo fui cuidadoso en el punto 3, yo coincido, no es por encontrar todo malo, al contrario, digamos, cosas que yo considero que tienen sentido y otras que creo que son objetivamente peligrosas. Y no soy gran fan del sistema de seguro, no han sido las cosas que yo más defiendo, pero creo que en este caso, o sea, partir de la base que si hubiera un cambio en la composición de las responsabilidades de los seguros, no se va a producir un traspaso de costo. Con todo lo que eso supone, no veo dónde está lo lineal del razonamiento, ¿no? Entonces creo que hacer un supuesto, que en economía generalmente hay que tener cuidado respecto a los supuestos, porque si uno no aumenta los costos, los va a traspasar. Y eso le pasa en la vida del ciudadano, en la vida del distinto de desajuste por utilidad, pero eso es otro tema distinto. O sea, la tendencia natural va a ser de ajustar de costos. Pero bueno, eso es parte del debate que vendrá, pero yo por lo menos quería plantear, digamos, esa contravisión respecto a lo que se ha planteado por el diputado impulsor de esta indicación. Independiente de dónde funcionan, que no me quedó claro eso, entendí que había algo como de España, pero no sé si hay una cosa como
como decía el senador Lago, como para sacar lecciones de otros países que puede esto haber sido resultado virtuoso. Bien, gracias, colega Coloma. Se le agradece al diputado Jackson. Muchas gracias. La información, las opiniones, la presentación, la analizaremos lógicamente con calma y en detalle. Colega, mire, tenemos varios proyectos que están con discusión inmediata, otros con suma y son todos igual de importantes. Algunos son más complejos que otros. Yo lo que le sugeriría es lo siguiente, como ha dicho el senador Lago, vamos a requerir tener algún intercambio más todavía, al parecer, de opiniones respecto de este proyecto y sobre todo de las indicaciones hechas por los colegas diputados Fuenzalida y Jackson. Y tal vez lo que podemos hacer, porque nos queda no mucho tiempo, es que pudiéramos conocer el otro proyecto para el cual estamos citados, al menos que el Ejecutivo nos pueda hacer una presentación, que es el que tiene que ver con la postergación de los créditos hipotecarios, y otro que tiene un efecto que requiere de una definición más inmediata. Y tendríamos que estar citando mañana, alguna hora en la mañana también, para poder seguir con esto. Esa es la sugerencia que me atrevo a hacerles para poder ir sacando adelante estos proyectos. Y además tenemos, como les dije al principio, a los que no estaban, el proyecto de garantía, que es un compromiso que tenemos con la sala y con la opinión pública, porque nos fijamos nosotros mismos un plazo. Y ese plazo, como no lo pudimos trabajar durante las 2 semanas anteriores, tenemos que recuperar ese tiempo, así que tenemos bastante actividad. Esa es mi sugerencia. Carlos. No, solamente si es que no se vio antes, y si en el proyecto de garantía hay un comparado donde están establecidos los temas que ve la Comisión de Hacienda, sería bueno tenerlo antes porque puede ser de un despacho relativamente fácil. ¿Ah? Entonces creo que sería bueno que nos entregaran eso si ya está hecho. Sole, ¿tenemos ese comparado? Todavía no. Nada es fácil, senador Monte, yo aprendí en la vida. Presidente, hay un comparado que es muy extenso, que es el que hizo la Comisión de Infancia. Sí, claro, y las normas ahí de competencia de Hacienda son aproximadamente 20, que están dentro del comparado, digamos, no está hecho un comparado solo con las normas de Hacienda, pero podemos mandarles el listado de los artículos y el comparado como para los efectos de que puedan ser revisados por los miembros de la Comisión. Sería bueno. Y respecto de lo otro, procedemos de esa manera, ¿le parece? Le podríamos pedir al señor ministro que nos haga la presentación del proyecto referente a la postergación de cuotas hipotecarias, que viene con informe de la Comisión de Economía y algunas materias son materias nuestras. Señor ministro. Gracias, presidente. Voy a compartir una presentación muy corta. Ok. No sé si está a la vista ahí. Sí, está a la vista. Agrándalo. Ahí, perfecto. Presidente, este es un proyecto bastante corto, bastante simple en su fundamentación. De lo que se trata acá es para las personas, ¿no es cierto?, que deseen postergar sus créditos hipotecarios, y para aquellas que ya no lo hayan postergado, ¿no?, es poder ofrecer una garantía estatal con cargo al FOGAPE que les permita hacer esa postergación. Es una postergación de hasta 6 meses, en los términos que voy a explicar enseguida. Y esto dice relación, presidente, con lo siguiente: cuando una persona hace una postergación de cualquier crédito, incluyendo los hipotecarios, eso requiere que los bancos, por normativa, tengan que hacer provisiones, y eso, todo lo demás constante, limita la multiplicación del crédito. De forma tal de que con esta garantía, esa provisión que hay que hacer es menor, y por lo tanto es funcional al objetivo de mantener viva la expansión del crédito. Esa es la racional que está detrás, que es lo que voy a explicar en un segundo. Primero, el contexto, presidente, muy rápidamente, es uno en que vivimos una crisis severa, muchas familias han visto caer sus ingresos, y sabemos que el crédito hipotecario para las personas que son propietarias de su vivienda constituye el principal ítem de gasto.
De hecho, existen más de 1 millón de deudores hipotecarios que mensualmente en promedio destinan aproximadamente un 28% de su ingreso a pagar dividendos. Entonces, como yo les contaba, lo que hace este proyecto de ley es crear un mecanismo simplificado para postergar temporalmente el pago de estos créditos hipotecarios a través de un mecanismo para garantizar las cuotas postergadas del crédito hipotecario de forma tal de limitar el tipo de provisiones que se tienen que hacer. En particular, esta garantía rige por un universo de 60 meses. Si bien la postergación de las cuotas es por 6, esta garantía se mantiene viva por 60 meses. Respecto al funcionamiento, por favor. Respecto al funcionamiento, la idea es la siguiente: el cliente va a poder solicitar un crédito de postergación que tiene las siguientes características. En primer lugar, se podrá celebrar a través de mandato otorgado por medios físicos o digitales. Se podrá celebrar, este era el proyecto original, hasta 3 meses después de la entrada en vigencia de la ley. La Comisión de Economía, ese plazo fue ampliado a 4 meses. Estará libre de impuestos, deberá destinarse este crédito exclusivamente al pago de las cuotas hipotecarias. Tendrá una tasa, y esto es muy importante, que no será mayor a la tasa del crédito hipotecario postergado. Y estas cuotas postergadas podrán pagarse en 2 modalidades. Una es distribuyendo las cuotas postergadas en el plazo remanente residual del crédito, distribuyéndolas, no sé si me quedan 100 cuotas, esas 6 cuotas repartirlas las 100, o bien tirarlas al final del crédito de forma tal de que aquí lo único que operó fue una suerte de paréntesis, pero la duración del crédito, terminado ese paréntesis, sigue siendo la misma de antes. A su vez, el acreedor deberá pagar las cuotas de crédito hipotecario. Una vez contratado este crédito de postergación, el acreedor tendrá hasta 10 días hábiles para pagar las cuotas con dicho fondo. Luego, el acreedor deberá llevar el contrato al conservador competente y solicitar la inscripción de la constancia de pago de crédito hipotecario con el crédito de postergación. Y se establecen además en esta ley los cobros máximos que remiten a estas obligaciones. El notario, 2.500 pesos por escritura pública, y el conservador, 2.000 pesos por inscripción. En materia de la garantía de los créditos, como les comentaba, el crédito hipotecario, el crédito de postergación y cualquier otro crédito que se haya contratado con anterioridad el 1 de julio del 2020 para pagar cuotas hipotecarias, va a quedar resguardado por la hipoteca original que garantizó el crédito. Naturalmente eso no cambia, y como les comentaba, una garantía estatal otorgada por el FOGAPE que tiene una vigencia máxima de 60 meses, y el límite de la garantía equivale a 6 cuotas del crédito hipotecario respectivo, que es la que fueron postergadas. En materia de elementos a incluirse al reglamento del FOGAPE para hacer esto operativo, hay 2 elementos importantes que generan restricciones, ¿no es cierto?, para la postulación a este beneficio. Primero es dedicado a personas, familias que hayan experimentado una caída de ingresos. Esto va a ser certificado mediante una declaración simple cuando se acerque a la institución financiera a pedir este crédito, el que va a contar automáticamente con la garantía estatal, y que el crédito hipotecario sea para una vivienda. No son múltiples viviendas, la idea es que sea para la vivienda principal, la primera vivienda, y que además el valor de esa vivienda, de la garantía hipotecaria, sea como máximo de 10.000 UF. Hubo una serie de indicaciones aprobadas en la Comisión de Economía, presidente, que paso a listar acá. Todas ellas fueron acordadas con un trabajo prelegislativo, con los asesores de Hacienda y los asesores de los senadores de Economía, y remiten a lo siguiente. En primer lugar, se señala que la contratación de seguros es voluntaria, y que en caso de que se contraten, estos no podrán tener un precio mayor al seguro actualmente contratado. Como ya mencionaba, se establece el monto máximo a cobrar por notarios y conservadores. Se mejora la redacción para hacer más claro esto que les decía, que esta garantía aplica para primeras viviendas que tengan un valor del crédito hipotecario original menor a las 10.000 unidades de fomento. Como les contaba, también se aumenta de 90 días
sea, de 3 meses a 4 meses, el plazo para celebrar esta postergación de créditos hipotecarios una vez entrada en vigencia la ley, y se aumenta por la misma vía de 62 a 64 meses el plazo de la garantía, de forma tal de hacerlo consistente con el resto del texto. Entonces, como ven, es un proyecto bien simple, es una garantía estatal que permite que las personas puedan acercarse a su banco o institución financiera a solicitar la postergación del crédito y recibir en consecuencia esta garantía del Estado. Bien, muchas gracias, ministro. Me imagino que algunos colegas tendrán algunas consultas. A mí lo que me llama la atención es que se establezca que es solo para una primera vivienda. No entiendo la lógica, porque sepa postergar créditos que se han tenido, una familia, una persona perfectamente puede estar siendo su segunda compra o su tercera compra, dependiendo el bien raíz que haya tenido antes. No es que tenga 3 viviendas, esa parte no la entiendo. Puede seguir siendo una sola, pero no es la primera, es la segunda o la tercera, o esa persona no podría optar a este beneficio. Es como raro, lo encuentro extraño, porque entiendo que si alguien tiene 2 o 3 y está todavía con un crédito o tiene varios créditos, opte por lo que es la principal o la que él estime conveniente y no por las 3. Pero digo esto porque muchas veces hay gente que se cambia de ciudad o va de un lado a otro y compran otra vivienda y tienen un crédito y es legítimo que lo tengan, nadie les prohíbe tener un segundo o un tercero. Bueno, pero ese es un comentario mío. Senador Monte. No, yo tenía 3 comentarios, el tercero era el que usted señala. Efectivamente, lo que importa es que la vivienda que usa la persona es la que tenga posibilidad de hacerlo. De hecho, hay miles de combinaciones de que la primera vivienda es cuando se vive en un matrimonio, hay una anulación, un divorcio, esa vivienda pasa a ser probablemente de una de las partes y la otra parte tiene que acceder a la segunda, y así vamos. O sea, yo creo que depende cómo esté en el artículo, que yo no he visto cómo se define la vivienda, pero tiene que ser, no puede ser solamente para una, por lo que señalaba. Lo segundo, a mí me parece, ministro, que sería bueno tener un ejercicio sobre el costo del crédito con las 3 hipótesis, agregándolo al final, agregándolo parcialmente, en fin, las 3 alternativas, porque lo que más fregado con esto normalmente es el costo del crédito, ¿eh? O sea, el crédito de postergación, me refiero, el costo, la tasa que se le aplica a ese crédito, bajo qué condiciones, y no sé si será posible, más allá de la explicación, tener algún ejercicio, alguna simulación en las 3 situaciones. Y la otra cosa que a mí me parece bien compleja cuando se trata de vivienda, es qué ingreso mensual se toma, porque normalmente el ingreso que importa es el familiar. Si aquí estamos tomando el ingreso del titular, puede no reflejar la situación del ingreso familiar. Entonces me gustaría saber qué están pensando al respecto, si el ingreso familiar o el ingreso del titular solamente. Esas 3 consultas, presidente. Gracias, senador Monte. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Senador García. Muchas gracias, presidente. ¿no? Saludar al ministro, a los senadores, a María Soledad, a Eduardo. A ver, yo siento que este proyecto, ¿cuál es la situación que hay hoy día? Porque yo tenía entendido que la banca, por iniciativa propia, había ido reprogramando créditos hipotecarios. Y yo tenía entendido entonces que era, por así decirlo, por iniciativa de la propia banca, era un problema como bastante resuelto. No sé cuál es el diagnóstico que tiene el Ejecutivo. Yo sé que este proyecto ya lleva un par de meses tramitándose, creo que estamos llegando tarde, pero quería igual saber el diagnóstico que tiene el Ejecutivo en relación con la cantidad de personas que no han podido reprogramar y que están a la espera de este proyecto de ley. Y el costo de la reprogramación de los bancos, que es uno de los temas más importantes que resolvería supuestamente este proyecto. Bien. El senador Lago dijo que no quería hacer consulta. El senador Coloma. No es necesario. Ministro. Sí, presidente. A ver, a las consultas, lo que usted señalaba, lo primero es que
Esto es para créditos hipotecarios vigentes, no para nuevos créditos hipotecarios. A lo que se entiende al principio que está aquí detrás, es una persona que ya tiene su crédito hipotecario, que está pasando un momento difícil, se ve complicado en pagar sus dividendos, es darle un alivio a ese pago. Uno entendería que una persona que se embarca en un nuevo crédito, en la compra de una vivienda, no está pasando un momento tan amargo. Entonces ese es el primer sentido. Y en esa misma línea, la idea de que se restrinja a una primera vivienda tiene la orientación de proteger la vivienda principal. Había cuenta además que la inmensa mayoría de personas que tienen propiedades tienen una sola propiedad, no tienen una segunda, una tercera. Entonces ese es el sentido que conversa también con la limitación del monto de la propiedad, que está hasta 10.000 UF y no para arriba. 10.000 UF, para que tengan una referencia, aproximadamente 5.000 UF, un poquito más quizás de avalúo fiscal. Eso es lo que estamos hablando acá. Respecto a la pregunta del senador Montes, bueno, funciona la misma lógica que los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios toman el ingreso del solicitante y no de la familia, y típicamente exigen que el dividendo no supere un 25% del ingreso de esa persona. A veces como el parámetro más común, digamos, que se aplica en este tipo de operaciones. No, pero ¿y el costo del crédito es posible tener los ejercicios, ministro? ¿Usted dice de si es la fórmula repartirlo en la vida o ponerlo al final? Sí. Es lo mismo porque, como dice el proyecto de ley, la tasa que se va a aplicar es exactamente la misma que el del crédito hipotecario original. Por lo tanto, lo único que difiere ahí es el momento, pero en valor presente, o sea, el costo financiero en valor presente es el mismo. ¿Es la misma o no puede ser mayor a esa? Porque entiendo que no puede no ser lo mismo. Hay créditos antiguos que son carísimos, ¿no? No puede ser mayor a esa, efectivamente. Entonces la idea acá es dejarlo en igualdad de condición a la persona. Por eso quizás la manera más útil, senador, de imaginarse esto es la modalidad de que todo se chutea al final. Es como que aquí hubo un paréntesis donde no pasó nada, por así decirlo, y la vida residual del crédito sigue la misma después del paréntesis. Y los intereses asociados son los del crédito hipotecario original. Ese es el resguardo fundamental que ocurre aquí. Mucha gente compra casas también con el ingreso familiar, ¿eh? No con el ingreso del titular nomás, para efectos de cumplir los requisitos y otras cosas. No sé, la caída del 30% en una familia puede ser lo que explica no poder pagar el dividendo. Eso es así, pero ministro, igual no me quedó claro el tema de la primera vivienda, porque la pregunta es, viendo casos específicos, usted puede haber comprado, por ejemplo, un departamento con un crédito años atrás, ¿cierto? Perfecto. Esa es su primera vivienda. Tuvo su crédito, lo pagó. Lo pagó y por lo tanto ese crédito extinguió. Ahora entiendo, sí Y entiendo para dónde después, va. como dice el senador Monte, las familias se separan, se cambian, Lo echan de la casa, va a ser más concreto, sí. O lo echan de la casa, que es el ejemplo más típico. Entonces, se va a vivir a otro lado y compra un departamento y tiene un crédito hipotecario. En estricto rigor, esa es su segunda vivienda. Sí, no, entendí. Pero el crédito lo tiene respecto de esta, no de la anterior. A eso es lo que me explico. Yo no estoy hablando de gente que tiene 2, 3 créditos hipotecarios simultáneamente. Ahí entiendo, será la persona la que diga, mire, no, este es el que me interesa porque este es el principal, aquí vivo yo, en fin. Estamos hablando de la otra situación. Entonces uno dice, ¿por qué no van a poder acceder? Sería absurdo. Sí. No, lo entiendo. Ahora entendí el sentido. Para ponerlo simple, la idea es que yo pueda elegir. Yo tengo derecho a ocupar una garantía, no más de una. Y yo elijo en el crédito hipotecario que la ponga. O sea, si yo tengo 3 casas con crédito hipotecario, voy a tener la garantía sobre una de estas, que no tiene por qué ser la primera secuencialmente, sino que es la que yo le asigne mayor valor. Eso es, ese es el sentido. Entonces, primera vivienda lo tendríamos acá como la vivienda principal, pero en realidad cualquier vivienda, el tema es que la persona elige una, si tiene más de una, ese es el sentido. ¿Y es razonable que sea cualquiera o no? Lo pregunto al revés. Dijo el endeudado. No, lo hago un problema de justicia. No, es un tema... Sí, Juan, es que si fuera así, es la opción de la persona.
Puede ser un crédito que está terminando y que pueda ser más fácil de pagar, o un crédito que sea más largo y le interese postergarlo, depende. Y hay gente que tiene 800 viviendas, Juan, 800 con DFL2. O sea, se podría acoger a todas. No, pues a una en este caso. Una sola. Senador Lagos se entusiasmó con la conversación. Creo que había una oportunidad de negocio aquí, bueno, y bueno. No, lo que pasa es que el concepto de vivienda no sé si está definido en el proyecto de ley. Porque vivienda, ¿qué? ¿Está hablando de un bien inmueble que puede servir para la vivienda o tiene que ser la vivienda que se está usando por parte del beneficiario? Esa es la pregunta. No, es que queda de cajones. Yo entendía que era la misma, Ricardo. A ver, está lleno, no lleno, porque ya es exagerado, pero no son pocos los chilenos y chilenas que invierten en un bien raíz, viviendo en un bien raíz, invierten en un segundo bien raíz, sí, claro, para efecto de generar una renta al futuro. Entonces, mi pregunta es si yo partí de la base que esto se iba a aplicar respecto de ese crédito, a menos que me digan, no, tiene que ser para vivienda, que también es opinable, pero que quede claro de cuál es la figura. ¿Eh? Es más, bueno, ya, eso. Además, ¿qué pasa en el caso de las parejas, de los matrimonios con separación de bienes? Que el crédito hipotecario está a nombre de uno y el nuevo crédito hipotecario está a nombre del otro. Y no sé, yo se lo dejo ahí. ¿Eh? Y la persona que debía llegar... Paga arriendo en tu caso, paga arriendo. No, pero tiene que ser, bueno, con la presencia de uno solo. Pero yo digo que creo que esto es en beneficio de la persona que tiene el crédito y definirá qué crédito va a usar, el que quiere postergar. Pero será uno, obviamente. Estamos hablando de crédito hipotecario, no estamos hablando de otra cosa. Sí, eso, gente pero pueden haber una persona que tenga 2 créditos hipotecarios. Nosotros mismos en esta comisión, esa era la pregunta. En esta misma comisión hablábamos creo que fue en septiembre del año pasado, por ahí por agosto, respecto de que como no está el sistema con todo consolidado de deuda automático en línea, habían personas que tramitaban créditos hipotecarios simultáneos en 2 o 3 instituciones, ¿ya? Y obtenían los 2 o 3 créditos, y el sistema no estaba conectado automáticamente en línea, le salían los 2 o 3 créditos y lo que hacían era rentar esos departamentos. Claro, si esa propiedad, y si después no le resulta, lo entrega, se pierde la plata. Pero si hubiera postulado uno primero, después el otro, después el tercero, seguramente el sistema no le hubiera otorgado el crédito. Entonces, hay personas que tienen 2 créditos hipotecarios, hasta 3 créditos hipotecarios simultáneamente. Yo me imagino que esto será para uno solo. Bien. Ministro, ¿algo que decir? Presidente, efectivamente, bueno, hay un montón de casuísticas que se pueden descubrir acá, ¿no? Pero creo que el sentido de lo que está detrás es claro, es una familia que típicamente tiene su casa con crédito hipotecario, hay un titular que es el deudor, que tiene una cierta renta, que esa renta pudo haber cabido y queremos darle una mano por la vía de, con una garantía estatal, asegurarse que él pueda postergar. Esas postergaciones han ocurrido, de hecho, durante este año por mutuo propio de los bancos, pero acá queremos dar un paso adicional donde el Estado apoye. La definición de vivienda efectivamente es el domicilio principal. La propuesta es que esto está radicado en el reglamento y por lo tanto excluye acá propiedades comerciales, naturalmente, estos son personas naturales. Por eso el concepto de primera vivienda que yo me referí, si bien se entiende mal, que no es una cosa cronológica, sino que la vivienda o domicilio principal es lo que está aquí detrás. En el caso de que esa propiedad sea compartida entre los cónyuges, efectivamente hay créditos hipotecarios que están los dos como deudores. Bueno, aplica lo mismo, tendrán una garantía para esa vivienda. Hola. ¿Cómo está ahí? Y poder aplicar en los términos que señala la ley, el proyecto de ley más bien. Oye, presidente, un detalle que me surge de esta conversación. Al dar la garantía hay un beneficio para alguien, ¿eh? Y ese beneficio es para a quien le deben, yo entiendo, en la medida que le asegura que no va a tener menores riesgos. Y a su vez él va a cobrar la misma tasa que la venía aplicando desde antes. ¿De qué manera ese beneficio se traslada al deudor? Solamente por el hecho de que no va a tener mora, digamos, en el caso que esté con problemas, pero no hay una tasa rebajada producto de ese papel del Estado
de poner en juego esa plata, que además para el Estado al final tiene un costo porque parte la recupera y parte no, digamos. Pero me gustaría saber, no sé si hay es beneficio al que vende la vivienda, entiendo yo. Claro, toda la razón, senador. El punto es el siguiente: en ausencia de la garantía, va a haber una cantidad no menor de personas, uno supondría, que le gustaría poder postergar, pero no van a poder postergar. Y no pueden postergar porque, por el lado de los bancos, la postergación supone riesgo. Es decir, una persona que va al banco y dice quiero postergar mi crédito, es una persona que da una señal de que va a tener problemas para pagar su crédito. Y en ese sentido, fríamente visto, digamos, probablemente a un banco siempre le convenga más poder hacerse de la garantía hipotecaria en lugar de hacer este diferimiento. Y esa es la razón por la cual la regulación también es estricta y entiende lo mismo, que alguien que posterga es un sujeto más riesgoso y obliga a los bancos a provisionar. Entonces, acá se busca conciliar una suerte de interés mutuo, por así decirlo, en los cuales la persona que quisiera postergar y que antes no podía, producto de esta garantía estatal, puede hacerlo, y por el otro lado que los bancos tengan que generar menos provisiones precisamente producto de la garantía estatal. Ahora, la garantía es solo sobre el monto de los créditos postergados naturalmente, y esa garantía se mantiene vigente en una ventana móvil de 60 meses, porque de nuevo, esa persona que postergó es un sujeto más riesgoso que puede hacer default quizás después. Ese es el sentido último que le da. Bien. Entonces, colega, mire, ya estamos en el orden del día. Les sugiero lo siguiente. Soledad, yo no sé cuántos son de los artículos que tenemos que ver nosotros respecto a este proyecto de postergación de hipoteca. Son pocos, presidente. Es el inciso cuarto del artículo primero y los artículos 8, 9 y 10. Ya. Si les parece, mañana deberíamos citar una sesión especial. No sé si podemos funcionar de 11 a 1, sería ideal. Y ahí despachar primero este proyecto en los incisos que nos tocan, que parece que es un poco más simple, pero ver el texto. Y segundo, ahí continuar o comenzar si es que nos ha llegado información distinta o algún comentario a las intervenciones que se hicieron, que empezáramos a conocer el proyecto de mercado financiero. En algún momento tenemos que empezarlo a conocer y a discutirlo y a empezar a tomar decisiones, porque estamos con la discusión inmediata. El jueves me dicen que estamos citados a sesión especial de 12 a 2 para ver varios proyectos. Yo no sé cómo los vamos a ver todos juntos, porque si es migraciones, por mucho que se informe comisión mixta, entiendo que sería supuestamente el 10%, ¿no? No. ¿Mañana o el jueves? Jueves. ¿De día 12? Entonces ahí tenemos una entretención. De 12 a 14. De 12 a 14. Lo que le sugeriría es que pudiéramos funcionar el jueves a las 10 para ver garantías. Como decía el senador Monte, con los incisos más o menos estudiados, que es lo que implica, para ver si podemos ir despachando, porque si no vamos a estar bien complicados. ¿Ministro? Muy cortito, les pido excusa, me tengo que levantar, porque tengo que ir a mesa de reajuste del sector público, después del presupuesto, inmediatamente sigue esto, así que me están esperando arriba la mesa. Más fácil, ministro, no se haga problema. Ya, gracias. Chao, que estén bien. Muy bien, hasta luego, que le vaya bonito. Entonces, ¿le parece, colega, que lo hagamos así? Jorge, sería bueno que al tema de garantía, ojalá viniera alguien de presupuesto que nos explicara algunas cosas, porque ellos tienen un modelo de cálculo que nadie entiende. A ver, yo me imagino que esto lo vieron en la Comisión de Niñez. Sí, lo vimos, pero ellos no nos explicaron nada de la parte de costo. Dijeron que lo iban a ver acá. ¿Verdad que tú estabas ahí? Pues no había nadie que nos pueda, es para saber a quién invitar. Por lo menos al sectorialista del tema, yo no sé quién es, pues, había una niña ahí que no sé cómo se llama. Por lo menos para que nos expliquen eso. ¿Verdad que tú estabas en esa comisión?
Bueno, veamos, Sole, si el jueves podemos tener a alguien que nos haga una breve presentación. ¿Ah? Bien. Y ya, pues lo haríamos así entonces. Procedemos a levantar la sesión. Riquelme se está despidiendo, presidente. Parece que casi se lo robaron ayer a Riquelme en la cuestión del auto, ¿no? ¿Riquelme en el auto? Afortunadamente. La grabación se ha detenido. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Hola, ¿qué viene el asiento ese?